Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén todos muy bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar, que ha sorprendido a muchos y que, francamente, nos recuerda que hasta las figuras públicas más glamurosas son, en esencia, seres humanos. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esa sorprendente hinchazón en el rostro de uno de nuestros galanes favoritos del mundo del entretenimiento, el inigualable Can Yaman. Una alergia severa. Un malestar interno que no habíamos visto venir. Pues déjenme decirles que la respuesta, aunque parezca sacada de un cuento, es mucho más terrenal, pero igualmente impactante: una picadura de abeja. Sí, amigos, así como lo oyen. Prepárense para un viaje fascinante donde descubriremos todos los detalles de este incidente, cómo ocurrió, las consecuencias que tuvo, y lo más importante, qué lecciones valiosas podemos extraer de esta curiosa y, para él sin duda, incómoda situación. Y antes de que nos adentremos en este relato lleno de detalles y reflexiones, si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, los invito cordialmente a hacer clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla y a activar esa campanita de notificaciones. Con cada clic, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, cada uno cargado de información, entretenimiento y esa cercanía que tanto nos gusta cultivar. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Imaginen la escena. Un día cualquiera en la vida de una estrella de cine. Podría ser un momento de relax al aire libre, quizás disfrutando de la brisa marina, o quién sabe, tal vez en medio de una intensa sesión de fotos, con flashes iluminando su rostro, o sumergido en el rodaje de una escena que promete ser épica. Y de repente, ¡zas! Una pequeña pero, en este caso, inesperadamente poderosa criatura decide hacerle una visita no anunciada a nuestro querido Can Yaman. Hablamos de una picadura de abeja, un incidente que, aunque pueda parecer trivial para muchos, puede tener consecuencias bastante notorias, especialmente en personas con una sensibilidad particular a estas inyecciones naturales. Y es que, como bien saben, la imagen que circuló como pólvora por las redes sociales, donde se veía al actor con un rostro visiblemente hinchado, lejos de ser un detalle menor, causó un auténtico revuelo. Las especulaciones no se hicieron esperar: será una enfermedad desconocida. Un efecto secundario de algún tratamiento estético del que no estábamos al tanto. La verdad es que, aunque la realidad de la situación pueda parecer menos dramática que algunas de las teorías más elaboradas que surgieron, no deja de ser un poderoso recordatorio de lo impredecibles e inesperados que pueden ser nuestros encuentros con la naturaleza y sus habitantes, incluso cuando nos encontramos en el epicentro de la fama. Pues bien, amigos, tras un poco de investigación y con la información que ha ido saliendo a la luz, podemos confirmar que la causa de esa aparatosa hinchazón facial que dejó a muchos con la boca abierta, y al propio actor seguramente con una mueca de dolor y sorpresa, fue precisamente eso: una picadura de abeja. Una simple pero decidida abeja. Parece increíble, casi de película, que un insecto tan diminuto pueda desencadenar un efecto tan drástico y visible en la apariencia de una persona, pero así es la maravillosa y a veces implacable biología. Las abejas, estos pequeños pero esenciales polinizadores, cuando se sienten amenazadas, o simplemente para defender su territorio o a su reina, tienen un mecanismo de defensa infalible: inyectar veneno a través de su aguijón. Este veneno, lejos de ser una simple molestia, es una compleja mezcla de sustancias, entre las que destacan enzimas, péptidos y otras proteínas, diseñadas específicamente para desencadenar una respuesta inflamatoria contundente en el cuerpo humano. Esta respuesta se manifiesta típicamente de forma muy reconocible: dolor agudo en el punto de la picadura, enrojecimiento de la zona afectada, una sensación de calor inusual y, por supuesto, una hinchazón que puede variar considerablemente en tamaño. En el caso de Can Yaman, la picadura debió ocurrir en una zona particularmente sensible de su rostro, quizás cerca de los ojos o los labios, áreas con tejido más blando y vascularizado, lo que sin duda acentuó la hinchazón y la hizo tan llamativa y evidente para todos los que la vieron. Es fundamental que comprendamos que la reacción a una picadura de abeja no es un fenómeno universal. Varía enormemente de una persona a otra, como si cada cuerpo tuviera su propio manual de instrucciones para este tipo de encuentros. Para algunos afortunados, la molestia es mínima, apenas un pequeño bulto que aparece y desaparece en cuestión de pocas horas, dejando solo un vago recuerdo del incidente. Para otros, como parece haber sido el caso de nuestro querido Can, la reacción puede ser significativamente más intensa, llegando a causar una hinchazón considerable que puede prolongarse durante varios días, generando incomodidad y preocupación.
En los casos más extremos, aunque afortunadamente menos comunes, estas picaduras pueden desencadenar reacciones alérgicas más graves, conocidas como anafilaxia, una emergencia médica que requiere atención inmediata y puede ser potencialmente mortal. No tenemos información detallada sobre si Kanyaman tiene alguna alergia preexistente conocida a las picaduras de insectos, pero la magnitud de la hinchazón observada sí podría sugerir una reacción inflamatoria moderada, incluso en ausencia de una alergia severa. Como era de esperar, los medios de comunicación y por supuesto, sus miles y miles de fanáticos, ante las imágenes que mostraban al actor con un aspecto notoriamente diferente al habitual, no tardaron en reaccionar y desatar un torrente de comentarios y especulaciones. Las redes sociales, ese termómetro de la opinión pública global, se inundaron de mensajes, preguntas inquietas y, como mencionamos, un sinfín de teorías. Algunos, con una imaginación desbordante, llegaron incluso a insinuar que la hinchazón podía ser el resultado de algún procedimiento estético reciente, una intervención que, dadas las circunstancias y la evidente causa natural del problema, resulta ser una teoría completamente desacertada y, francamente, un poco descabellada. La verdad, a menudo, es mucho más simple de lo que creemos. Y en este caso una picadura de abeja, con todo lo que conlleva en términos de respuesta biológica, fue la única y verdadera culpable de ese cambio temporal, pero muy visible, en su rostro. Ahora, la pregunta que seguramente muchos se hacen es, ¿cómo reaccionó Khan ante esta situación? Bueno, por lo que se ha podido conocer y por su actitud pública, parece que, dentro de lo que cabe y con la incomodidad que ello implica, se lo tomó con una considerable calma y profesionalismo. Aunque sin duda debió ser un momento incómodo y preocupante ver su rostro tan afectado, el actor demostró su temple y, según los informes, logró continuar con sus compromisos laborales o al menos no permitió que la picadura lo paralizara por completo. Esto sin duda es un excelente ejemplo de cómo ante imprevistos de salud, incluso los más pequeños, es fundamental mantener la calma, respirar hondo y, si es necesario, seguir las indicaciones médicas pertinentes. En este caso particular, es casi seguro que se aplicó algún tratamiento local para aliviar la hinchazón y el dolor, y con el paso del tiempo y los cuidados necesarios, su rostro afortunadamente volvió a la normalidad, dejando solo el recuerdo de la anécdota. Este incidente, más allá de ser una simple noticia sobre una celebridad, nos sirve como una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia de ser conscientes de nuestro entorno, especialmente cuando nos aventuramos al aire libre, a la naturaleza. Las abejas, estos pequeños seres alados, son mucho más que simples insectos, son pilares fundamentales de nuestro ecosistema. Su labor incansable como polinizadores es esencial para la reproducción de innumerables plantas, flores y cultivos que sustentan la vida en nuestro planeta. Sin ellas, nuestro mundo tal como lo conocemos sería radicalmente diferente, mucho menos vibrante y productivo. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar que, a pesar de su importancia, también pueden ser peligrosas si nos pican. Por ello es fundamental tomar precauciones, evitar hacer movimientos bruscos o gritar si vemos una abeja cerca, ya que esto puede interpretarse como una amenaza, no utilizar perfumes dulces o florales intensos que puedan atraerlas, y algo crucial, si somos alérgicos a sus picaduras, siempre debemos llevar con nosotros nuestra medicación de emergencia, como un autoinyector de epinefrina, y estar atentos a las señales de una reacción adversa. La repercusión mediática de esta noticia en el ajetreado mundo del espectáculo es una clara demostración del enorme impacto que figuras públicas como Kanyaman tienen en la opinión pública global. Cualquier detalle sobre su vida, incluso algo tan aparentemente menor como una picadura de insecto, puede transformarse en noticia, generar un gran interés y convertirse en tema de conversación a nivel internacional. Esto, por un lado, es un reflejo innegable de su inmensa popularidad, del alcance de su fama y del profundo cariño que sus seguidores le profesan. Pero por otro lado, también nos hace reflexionar sobre la constante y a veces abrumadora presión mediática a la que están sometidos estos artistas, donde hasta el más mínimo detalle de su vida personal puede ser analizado y comentado por miles, e incluso millones, de personas. Para todos aquellos que se preocuparon al ver las impactantes imágenes de Khan con el rostro hinchado, quiero reiterar con alivio que la situación, afortunadamente, parece haber sido temporal y, lo más importante, sin mayores consecuencias negativas para la salud a largo plazo del actor. Las fotos que se compartieron, aunque impactantes, son una prueba irrefutable de que las reacciones biológicas pueden ser notables y a veces inesperadas, pero también son un recordatorio de que nuestro cuerpo, a pesar de su complejidad, a veces reacciona de maneras impredecibles a factores externos, y que con el tiempo y los cuidados adecuados, la recuperación es posible. Entonces, ¿qué lecciones valiosas podemos extraer de todo este peculiar acontecimiento?
Bueno, para empezar, aprendemos que las abejas, a pesar de su diminuto tamaño, poseen un considerable poder de impacto. En segundo lugar, que las reacciones alérgicas o inflamatorias de nuestro cuerpo pueden ser impredecibles, variables y únicas para cada individuo. En tercer lugar, que la naturaleza, a pesar de su inmensa belleza y generosidad, a veces nos presenta desafíos que debemos enfrentar con prudencia y respeto. Y finalmente, y quizás una de las lecciones más humanas, es que los famosos, a pesar de todo el brillo, el glamour y la fama que los rodea, también son seres humanos que experimentan situaciones cotidianas y comunes, como una simple, pero no por ello menos molesta, picadura de insecto. Es verdaderamente fascinante cómo un evento tan pequeño, tan cotidiano para muchos, puede generar tanta conversación, tanto debate y tanto interés a nivel global. Las redes sociales han desempeñado, una vez más, un papel fundamental en la rápida difusión de esta noticia, permitiendo que seguidores de todas partes del mundo se enteren de lo sucedido, expresen su preocupación, envíen mensajes de apoyo y compartan sus propias experiencias. Ver a una figura pública pasar por algo así, algo tan terrenal y humano, ayuda a humanizar aún más su imagen pública y crea una conexión más cercana y empática con su audiencia, recordándonos que detrás de las pantallas y los personajes hay personas reales con sus propias vulnerabilidades. En resumen, y para poner fin a este análisis detallado, la hinchazón facial de Kanyaman, que tanto revuelo causó y tantas especulaciones generó, tuvo, afortunadamente, una explicación muy sencilla, natural y a la postre inofensiva: una picadura de abeja. Una pequeña criatura alada que con su aguijón desencadenó una reacción inflamatoria en el actor. Afortunadamente el incidente parece haber sido pasajero y hoy podemos decir con alivio que Kanyaman ya luce su rostro habitual, libre de cualquier hinchazón, listo para seguir cautivando a sus fans en sus proyectos futuros. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir con ustedes esta curiosa noticia y los detalles que la rodean. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que lo hayan encontrado informativo y entretenido, y que, sobre todo, hayan aprendido algo nuevo de esta anécdota. Recuerden siempre que la información, por pequeña o aparentemente insignificante que parezca, puede ser muy interesante, útil y, en ocasiones, hasta reveladora. Ahora, mis queridos seguidores, ha llegado el momento de la interacción. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Alguna vez han tenido una reacción fuerte a una picadura de insecto? ¿Qué han hecho para aliviar la hinchazón y el malestar? Dejen sus experiencias, sus consejos y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leerlos, por conocer sus historias y por conversar con todos ustedes. Su participación enriquece enormemente nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido informativo y entretenido, no olviden ese pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a continuar creando contenido de calidad. Denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que ellos también se enteren de esta interesante historia. Y por supuesto, si por alguna razón aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra familia. Hagan clic en el botón de suscribir y, lo más importante, activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Son ustedes la razón principal por la que hacemos todo esto, su apoyo es nuestra mayor motivación. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por acompañarnos en cada vídeo. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante, más noticias y más conversaciones. Hasta la próxima, queridos amigos. Cuídense mucho y manténganse seguros.